Muy buenas noches, un placer reencontrarme con todos ustedes y todas después de 4 semanas de ausencia. Y también aquí con nuestro viejo amigo Andrés L. Mateo, Premio Nacional de Literatura, uno de los intelectuales y articulistas dominicanos que está continuamente tocando la sensibilidad de la nación. Lo hemos invitado esta noche para que nos hable un poco de sus preocupaciones estos días. Andrés, ¿cómo ves el transcurso del país? ¿Cuál es tu diagnóstico del discurrir dominicano de este momento en que los intelectuales pues parecen adormecidos, ¿no? Pero tú eres de los que te mantiene con las riendas tensas, aunque refrenando el vuelo ahí y poniendo cada semana en los periódicos tus preocupaciones. Sí, bueno, yo pienso que el trabajo de los intelectuales debe ser ese, una reflexión crítica en relación con su tiempo, una vinculación que vaya más allá de lo que los griegos llamaban la doxa, la opinión en relación con los acontecimientos y tratar de viabilizar la puesta en circulación de ideas, que a mí me parece que es algo muy importante en la República Dominicana en este momento. Creo que si hay un signo negativo gravitando sobre la vida nacional es el hecho de que las ideas han muerto. Las ideas han muerto, no hay un mundo de discusión política, no hay un escenario en relación con el cual las ideas participen de la vida y de las propuestas de regeneración social. Creo que hoy día la práctica política es bastante envilecedora. Hay una actividad a partir de la cual todos los paradigmas han muerto, no hay un referente valedero. La sociedad realmente está huérfana de un tipo de paradigma moderno que saque a flote alguna escala de valores que ciertamente hemos perdido. ¿No es muy pesimista tu punto de vista, pensando en la muerte de las ideas, más allá de lo que puede hacer la vida política? Porque siempre queda un espacio, aun cuando uno reconoce la pobreza de las ideas, la pobreza de las propuestas, pero en algún lugar queda un pequeño espacio donde aparece gente incluso como usted, que está dispuesto a mantener viva la posibilidad de traer una propuesta a la sociedad. Yo estimo que siempre ese espacio existe, ¿no? Incluso, aun cuando en determinado momento parezca derrotado ese espacio en la historia, al final es el espacio de referencia, aun cuando quienes triunfen sean los otros. Duarte vale, no porque fue un guerrero que desarrolló una actividad exitosa en el campo de las batallas de carácter militar. Duarte vale porque él era el cemento invisible, él era la credibilidad en la viabilidad de la nación y la credibilidad sin fisura. Vale por eso, incluso frente a la espada de la independencia que era Santana. Porque él era la idea, él era el tono grandilocuente que apuntaba a una existencia valedera de una comunidad que prefiguraba ser nación. Aunque toda la intelectualidad del siglo XIX decía lo contrario, aunque toda la intelectualidad de la época caminaba hacia una visión pesimista. Sin embargo, yo creo que en la época moderna, en nuestra época, lo que hace ser a uno ese tipo de reflexión no es el pesimismo como una filosofía de época. ¿Pero se siente pesimista? Yo creo que no, que yo lo que hago es analizar una realidad que ella de por sí es pesimista. Pero tú no estableces la muerte de la ideología como algo definitivo, ¿no? No estás en la teoría fukuyamesca, ¿verdad? No, por supuesto. Tú estás hablando de una muerte momentánea de las ideologías, ¿no? ¿O tú crees en que la historia es de altas y bajas, de flujos y reflujos? La historia es cíclica. Y Fukuyama siempre planteó un juicio que, por cierto, ha recuperado ahora completamente diferente en relación con la interpretación del curso de la sociedad. No, el planteamiento del final de la historia es una idea que Fukuyama asume en un determinado momento. Incluso en las últimas publicaciones de Fukuyama él revisa el asunto. No, yo pienso que la historia es la acción de los hombres en el escenario de la vida social y que no tiene cómo terminar mientras exista sociedad organizada. Lo que ocurre es que hay etapas de la vida en la que la escala de valores se derrumba por completo.
y es necesario recurrir a otros tipos de referentes. Por ejemplo, en la actualidad, yo creo que lo que impera en la República Dominicana es el pragmatismo. Ese pragmatismo que atiende a la necesidad de la reproducción del poder por el poder mismo, la necesidad de una búsqueda de satisfactores materiales de manera obsesiva. Y estos otros referentes que en otra época alentaron la posibilidad de la vida en sociedad, de ninguna manera que no tienen ni vigencia ni atractivo. Quien predica, quien levanta cartelones que tengan que ver con valores, con ética, sin ninguna duda que puede oler a antiguaya y evidentemente no es funcionalmente, digamos, apetecible. Y no hay más que ver lo que ha ocurrido en el escenario de los partidos políticos. Tú estás pensando específicamente en el Partido Revolucionario Dominicano, especialmente, que acaba de coger una candidatura presidencial, ¿no? Y en el PLD, por supuesto, también. Es pendiente todavía de manifestarse en toda su magnitud en el PLD, pero ya en el PRD sí. Sí, cómo no. Pero además en la vida nacional, yo vi a un diputado decir hace poco en una entrevista que él gastó 16 millones de pesos para llegar a la diputación. Y vi a un síndico PLDista, decir que a la altura de la campaña electoral en la que él estaba inmerso, había gastado 43 millones de pesos y que calculaba que cuando terminara la campaña iba a gastar 60 millones de pesos. Yo me pregunto, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de un liderazgo que tiene una sustentación en ideas o el hecho de que para llegar a senador, diputado, para llegar a manejar la estructura de los partidos políticos en este país, se necesita cantidades de dinero semejante? Evidentemente que esa es una realidad incontrovertible. Sí y no, porque el clientelismo es como una sábana que arropa todo en los partidos políticos, pero aún así dentro de los partidos políticos hay gente que pudo hacerse un espacio, hacerse una candidatura municipal sin manejar fondos tan... Aquí la cifra de la diputación promedio costó 15 millones. Esos son los números. Pero aún así hubo gente Aunque en los 4 años se supone que ningún diputado va a ganar esa suma. Exacto, eso es una suma elemental. Uno dice, pero ¿cómo es posible que alguien invierta 16, 15 millones de pesos para ser diputado? Y si tú le sumas la cantidad de sueldos que va a ganar esta persona... Aproximadamente 1.200.000, vamos a decir, mensual, anual va a ganar el diputado, ganar aproximadamente un poquito más de 1 millón de pesos. Es decir, estamos hablando de 5 millones en el periodo de 4 años. Eso es lo que va a recibir de salarios. Bueno, está claro que esa es una matemática incomprensible y que si uno le aplica la lógica formal, evidentemente que salta esa lógica formal destruida, ¿no? Bueno, eso por supuesto tiene una repercusión terrible. Es decir, el que no dispone de una suma de dinero o de un puesto en el Estado de donde sustraerlos, o de grandes patrocinios de los sectores financieros que patrocinan candidaturas para tener entonces acceso a la influencia. Si alguien no dispone de todo eso, entonces no puede competir, Andrés. Claro, pero ¿y si se pone, por ejemplo, en contraposición con los liderazgos más significativos de los últimos 30 años de la República Dominicana? Juan Bosch, Peña Gómez, liderazgos paradigmáticos, ¿no? Esa gente no manejó un centavo, nunca. Le dirán a usted que ese es otro tiempo. Sin duda, es otro tiempo. Y es otra valoración también de la práctica política. Ahora, pienso una cosa. Es verdad, el clientelismo es la gran fiebre la que nos enferma como sociedad, el clientelismo político. Pero igual que se agota cualquier modelo, el clientelismo tiene un techo. Probablemente ahora, en estas elecciones, que son las elecciones donde se supone que todos van a ser pragmáticos, el clientelismo tenga la primera vez en que tenga que ponerse a prueba. Pero ¿cuál será el nivel de ese techo? Recientemente escuchamos una teoría sobre el clientelismo del doctor Leonel Fernández, sencillamente penosa, porque uno puede concebir la práctica clientelista desde una perspectiva justificadora y heroica incluso,
en determinadas figuras políticas del espectro dominicano, pero en un estudioso de las ciencias sociales como Leonel Fernández, justificar la práctica clientelista a partir de una exigencia invertida. Según Leonel Fernández, los políticos se ven obligados a ejercer el clientelismo porque hay una presión de las masas que tiende a una deformación de lo que él consideró debería ser una práctica sana. Y justificó plenamente el clientelismo. Planteó una teoría diferente en relación con la actividad clientelar. Él tiene la posibilidad de darle cuerpo teórico a eso, los otros no. Y práctico, lo demuestra, por supuesto, las elecciones de medio término que finalizaron hace poco, en la que hubo una inversión de más de 5.000 millones de pesos del erario público. Y ese es un nivel de actividad clientelar que va muchísimo más allá de cualquier techo que hubiésemos idealmente. Andrés, pero yo pienso que lo que ha ocurrido es que los políticos dominicanos se balaguerizaron. Yo digo que hay un balaguercito en cada cerebro político dominicano, y Leonel Fernández, como Hipólito Mejía y otros, no han escapado a eso. Sin duda. Es decir, ellos piensan que ese modelo de clientelar, la corrupción, el dejar que los demás se corrompan alrededor, el permitir acumulaciones en el partido para hacer política, lo que hizo Balaguer, ese es el signo del éxito. No, esa es la desgracia del país, no es que ese símbolo del éxito que fue Joaquín Balaguer murió en olor de éxito político. Y desprovisto de toda acusación. Por eso, en olor de éxito fue que murió. Ya todos sus adversarios hasta lo habían reconocido. Renovado, completamente reivindicado. Creo que sí, ese es el referente, porque Balaguer fue en la historia política contemporánea el administrador de prácticamente todas las transiciones que vivimos después de la muerte de Trujillo. Y ese papel de administrador siempre lo ejerció desde el principio mediante la acción clientelar. A raíz de la muerte de Trujillo, liquidó el Partido Dominicano y usó los bienes del Partido Dominicano para crear la primera gran base clientelar de la práctica política dominicana del mundo moderno. Fue aquella gran cantidad de motocicletas, de baja Muebles. de muebles, de casas y cosas que dio con el resultado. Sí, y ahí, por supuesto, se creó. Pero la sociedad lo ha seguido aceptando como válido. Yo entiendo que en aquella época todavía era más comprensible. Ahora que ha habido tantos cambios y hay tanta lucha por la transparencia en gran parte del mundo, donde la política se cuestiona, hay más controles, por ejemplo, sobre el gasto en las campañas. Cuando vemos cómo en Brasil sancionan hasta al presidente por uso excesivo de publicidad en la campaña, o en el Ecuador le congelan la cuenta a los candidatos presidenciales de la segunda vuelta, en la recta final, porque se pasaron de un presupuesto de $750,000 por cada uno en campaña. Cuando uno ve todo eso, dice, ¿por qué en la República Dominicana persistimos en esas prácticas y como que se afianzan en vez de avanzar? No solo el clientelismo, sino lo otro, que es el rentismo, que es la inversión de los que tienen mucho dinero en la política para después el Estado devolvérselo en favores, en contratas, en negocios, en exoneraciones de impuestos, impunidad, etc. Pero ¿por qué aquí avanzamos en esa dirección y cuando en el resto del continente avanzan en los controles? Yo pienso que es un elemento muy recurrente. Es el problema de la desinstitucionalización de este país. Este es un país desinstitucionalizado. Y si uno de alguna manera podría explicarse la magnitud de la práctica clientelista al inicio de los regímenes de Balaguer, después de tantos años hoy día ya uno piensa que debía ser por lo menos un pequeño escándalo. La gran tradición del autoritarismo en este país hace que uno vea como natural que el Poder Ejecutivo, que los poderes municipales, que los dirigentes políticos vivan en la actividad clientelista. O que en la Liga Municipal Dominicana se utilicen los recursos, el helicóptero, los vehículos, el presupuesto, los combustibles, todo para hacer campaña por un aspirante a candidatura presidencial. Correcto. Yo por eso decía que en realidad el pesimista no es mi discurso, sino la realidad. Uno, cuando se topa con una realidad como esa, cuando ve a un presidente Fernández, por ejemplo,
reproducir ideológicamente un discurso de justificación del clientelismo, uno pues simplemente se decepciona. Lo vimos en la práctica política anterior. Yo presencié una conversación entre una altísima figura del gobierno pasado y otra altísima figura del gobierno pasado, narrando, por ejemplo, cómo le ganaron las elecciones en un pueblo fronterizo a un senador. Y después que yo los oí hablar, yo les pregunté, simplemente en cierto sentido con ingenuidad, ¿por qué ese tipo de cosas se podía hacer? Y todo se describía en términos muy heroicos, ¿no? Es decir, descendimos un helicóptero, le arreglamos la casa a todo el mundo. El tipo estaba ganado y perdió en los últimos 5 o 6 días de la campaña electoral. Uno pregunta si ese concepto, si esa concepción de la democracia no es inmoral. Bueno, a eso le llaman democracia secuestrada. Por supuesto. Pero aquí se da porque en esta isla todo llega con retraso, porque en esas prácticas en muchos países del continente están hoy día bajo control o están siendo cuestionadas, o casi, por ejemplo, aún en México, donde la campaña terminó traumáticamente porque el resultado electoral fue del 0.5% de diferencia. Aún en México, yo vi, estando en México en abril del año pasado, el Tribunal Electoral llamarle la atención al presidente de la República por una declaración que se consideró partidaria en favor de su partido, y él no era el candidato, pero porque hizo una declaración, la Junta Electoral le llamó la atención a él. Pero uno piensa que eso no puede ocurrir aquí. El nivel de gasto que tienen los partidos políticos y los candidatos está muy por encima de las posibilidades de no, y de los recursos que legalmente reciben del organismo electoral, que ya son muchos. Muy por encima, por Dios, muy por encima. Esa es una situación bastante difícil. Bueno, pero terminamos, profesor, después uno dialoga, le busca la vuelta, dice somos pesimistas o no somos, y terminamos en el mismo punto de la falta de institucionalidad y es la causa de todos los males de esta sociedad. Y se queda sin camino. Cuando uno llega ahí ya se queda sin camino. ¿Qué hacer? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo se empuja? ¿No será esta la campaña electoral donde se va a cambiar o se va a producir ese discurso, ese debate para cambiar esto, verdad? Esta próxima no parece que sea. No parece. Todo lo contrario. Creo que esta será... esta va a ser el afianzamiento. Por supuesto. Y ya lo estamos viendo en el PLD. Lo que está ocurriendo en el PLD está ocurriendo a base de papeletazo. Bueno, es que hay una reelección y la reelección pervierte. Históricamente. Aquí el discurso antirreeleccionista tiene mucha solidez porque el referente es siempre el referente de la desorganización institucional. Y todo lo que ha acarreado el reeleccionismo en nuestro país es enorme. Y lo estamos viendo repetirse ahora. No hay duda, esa es una realidad muy pesimista. ¿No puede generarse un frente intelectual en pro de un país con algún nivel mínimo de fortaleza institucional? Yo creo que el poder real de los intelectuales es muy, muy reducido. ¿Qué hacemos los que escribimos en periódicos? Escribir. Ponemos nuestras ideas en circulación, decimos nuestros puntos de vista, incluso hasta nos arriesgamos porque este es un país en el que el ejercicio del criterio no es bien entendido frecuentemente. Y tal vez uno tiene la suerte de vivir de la vida académica y tener una cierta independencia en relación con las posibilidades económicas, pero no todo el mundo tiene una situación como la mía, que he vivido tantos años de la vida universitaria, sí, y de escribir libros y de escribir en periódicos. Ese es el límite que tienen los intelectuales. Poner ideas en circulación, opinar, arrojar a ese mar de opiniones que se da cotidianamente en nuestro país, una opinión que vaya más allá del sentido común, que pueda ir más allá del sentido común, porque si no, no tiene valor. Hoy día, por ejemplo, los políticos son columnistas en determinada coyuntura
Ellos escriben columnas de periódicos también, hacen opinión pública, intentan hacer opinión pública, y por lo tanto el papel del intelectual va a estar limitado. No maneja las instituciones, vivimos en un país donde hay una censura estructural que es bastante significativa. La censura estructural no se remite a las posibilidades de acceso que pueda tener un determinado segmento de la sociedad al libro, sino que se remite al analfabetismo, se remite al desempleo, a la inseguridad social, a todas estas trabas de la sociedad que hacen muy limitado el mensaje de un grupo intelectual, de un determinado segmento intelectual. Pero los intelectuales podrían tener aliados ahora en sectores, digamos, casi insospechados. Por ejemplo, la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio va a traer sacudimientos en sectores empresariales y en algunos sectores productivos que ya están manifestando tremendas inquietudes y además eso ha coincidido con una fuerte reforma tributaria que ha sacudido algunos sectores empresariales. ¿Eso no podría no podría contribuir a remover un poco la bulia dominicana frente a tantos problemas? Junto con una presión por la transparencia producto del mismo acuerdo. Yo pienso que sí, que de alguna manera tendrá que ocurrir, pero siempre habrá una limitante objetiva, ¿no? El problema de los intelectuales sigue siendo ese. Sigue siendo que hay realidades objetivas que son muy sobredeterminantes. ¿O es que nuestro pensamiento sigue siendo tan conservador que auspicia todo lo que está pasando? Hay un segmento de la intelectualidad dominicana que es bastante conservador. Yo creo que además tiene mucha preponderancia, por ejemplo, en los medios, este pensamiento conservador. Y estimo que muchas de las propuestas provenientes de los grupos intelectuales no organizados, porque ese otro aspecto, aquí no hay grupos de opinión de intelectuales que estén organizados y propongan ideas de regeneración social. La dinámica es muy diferente. Nosotros no tenemos un pensamiento como el ostosiano, por ejemplo, que era un pensamiento de propuesta de regeneración social total. Es decir, Hostos es el primer gran pensamiento de la historia política y social dominicana que da una posibilidad de programa total, que incluye una sociología, una pedagogía, una visión de la historia, una propuesta de organización social, incluye una ética. En fin, es un verdadero bloque de pensamiento destinado a una propuesta de mejoría de la interactuación social. Eso no existe en este momento. Nosotros ejercemos el ejercicio del criterio en las columnas periodísticas, en programas especializados, y por lo tanto siempre va a ser limitada la participación de los intelectuales. Yo creo, sin embargo, que debería ser mucho más vibrante. A veces yo reviso las publicaciones, veo un poco la participación en los medios electrónicos y evidentemente que hoy día está bastante adormecida. Hay muchos intelectuales subsumidos en el aparato del poder, y no hablo solo del poder que se refleja a partir del aparato del Estado, porque hoy día los poderes fácticos de la sociedad tienen mucha preponderancia y además reclaman una cuota del trabajo de los intelectuales que supone una neutralización del juicio, del ejercicio de su criticidad. Sin ninguna duda. Eso es así. Bueno, ya en los finales, Andrés, ¿en qué estás trabajando en este momento? ¿Cuál es tu, en términos literarios, estás trabajando en algún nuevo libro? Se está esperando próximamente uno, ¿no? Sí, bueno, en muy poco tiempo saldrá el discurso de entrada que yo hice a la Academia de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española, que se llama El habla de los historiadores. Esta va a salir como un pequeño libro, que se ha ampliado con alguna referencia a esta habla de los historiadores, atravesada por los juicios del discurso de la ficción, por ejemplo, analizando la novela de Vargas Llosa y su vinculación con la historia inmediata, y todo lo que constituye este debate de la diferencia entre el habla de los historiadores y el habla de los escritores, el habla de la ficción como tal.
Dentro también de un par de meses saldrá mi novela en una editorial extranjera. En este momento, la semana pasada yo terminé de corregir el diseño y creo que en un par de meses estará ya, por lo menos en el mercado dominicano, mi novela en una editorial extranjera que no puedo decir ahora. No puedes. Pero ya está todo listo. ¿Cómo se titula la novela? Se llama El violín de la adúltera. Es una novela de la que en algún momento yo he hablado, pero que ya está ahora sí en proceso de edición. Y bueno, estoy escribiendo una novela pequeña que deberé terminar en los próximos días y que también entregaré al editor en un breve tiempo. Y bueno, por supuesto, estoy escribiendo en clave toda la semana y en muchos otros sitios porque de eso hemos vivido durante muchos años. Bueno, gracias Andrés L. Mateo, escritor dominicano, Premio Nacional de Literatura, por este rato de conversación. Ustedes quédense, queda más de nuestro contenido.